Ya. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Buenos días a todos nuestros hermanos, amigos y a todos aquellos que nos ven también por las redes sociales. Y ahora vamos a pasar a la palabra del Señor. ¿Ya? Y hoy día vamos a compartir una palabra hermosa que creo que es una de las palabras más maravillosas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en su Evangelio. Y vamos a entrar a estudiar las bienaventuranzas. Y por supuesto vamos a ir rescatando todo lo hermoso que nos dejó nuestro Señor a través de ellas. Y quiero que vayamos al Evangelio de Mateo 5, y vamos a compartir, vamos a leer los dos primeros versículos, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar en el primero, pero sí los dos primeros versículos tienen relación con otros pasajes y los vamos a leer, pero nos vamos a enfocar en la primera bienaventuranza. Dice así la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a llegar hasta ahí, y porque quiero ir estudiando todas estas bienaventuranzas que son realmente maravillosas. Vamos a hacer una oración, ¿ya? Pueden pararse por respeto al Señor. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, por este nuevo día que nos has dado, Señor, por esta nueva oportunidad de poder estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de oración y comunión, Señor. Te pedimos, Señor, que nos puedas ayudar, que nos puedas bendecir también a través de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a través de ella, Señor. Dios mío, queremos honrarte y glorificar tu nombre a través de tu santa palabra, Señor. Así que ayúdame, Señor, a poder expresar lo que tú expresaste en estas hermosas bienaventuranzas, Señor. Guíame, Señor, y que lo pueda hacer con humildad y sencillez. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La verdad que esta palabra es maravillosa. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. En el lenguaje actual dice: Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Y después dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el lenguaje actual dice: Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Quería leer estas dos primeras bienaventuranzas, pero nos vamos a enfocar en la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas dos bienaventuranzas están como en común. Se puede decir que los pobres en espíritu son también aquellos que confían en Dios plenamente. Y estas bienaventuranzas nos llevan al pasaje de Isaías 61. Si vamos a Isaías 61, del 1 al 3, dice así la palabra del Señor:
el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Estas palabras tienen relación en común con las bienaventuranzas. Y por supuesto que esta profecía de Isaías, que fue, según los eruditos, escrita hace ya más de 700 años, se cumple justamente en el Nuevo Testamento. Se cumple con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía de Isaías, por ejemplo, se aplica en Lucas 4, 16 al 21. Imagínense ustedes que estas palabras del profeta fueron escritas, como les decía, hace más de sobre 700 más años, y se aplican en este pasaje. Lucas 4, 16 al 21. Por eso que la palabra de Dios es tan verdadera y cierta, hermanos. Vino a Nazaret, donde se había criado, ya aquí hablando del Señor, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Dice, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí vemos cómo se cumple esta palabra, ¿cierto? Que tiene relación también con las bienaventuranzas. Y si nos vamos a Mateo 11:5, dice así también el Evangelio de Mateo. Les dijo también, Mateo 5. Mateo 11:5. Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Aquí vemos cómo Jesús cita, ¿cierto?, las profecías de Isaías, ¿cierto?, y permite que esa palabra se cumpla en la boca de nuestro Señor, en la vida de Él. Y por supuesto que al cumplirse esta palabra, el Señor ejecuta todo lo que Isaías había escrito hace ya más de 700 años. Jesús vino a bendecir a los pobres, a dar esperanza a aquellos que estaban alejados de Dios. Jesús les promete la participación en el reino venidero de su Padre Celestial.
a todos aquellos, hermanos, que estaban en angustia, abatidos y quebrantados de corazón, sin esperanza, justamente esta palabra iba dirigido a ellos. Por lo tanto, Jesús no solo se enfocó en sus discípulos o en el pueblo de Israel, sino también lo hizo con los más desposeídos, como dice justamente este texto. El Señor vino también a los más necesitados, a los despreciados, a los que no tenían esperanza, e incluso a los gentiles, ¿cierto? Que también éramos nosotros. Por eso que dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio, ¿cierto? Gente que sinceramente en ese tiempo, en esa sociedad, no tenían esperanza. Vemos cómo el Señor se preocupó de todas estas personas que, la verdad, eran rechazados en ese tiempo. La sociedad no daba un peso por toda esta gente y eran prácticamente excluidos y marginados de la sociedad. Sabemos que, por ejemplo, los leprosos eran apartados y llevados a un lugar totalmente alejados, en cuevas, en lugares ya periféricos donde prácticamente no había vida. Y ahí los dejaban. Los ciegos, los cojos, los sordos, todos ellos eran mal vistos porque se creía que estaban en pecado y tenían esas creencias y los apartaban, los miraban mal. Y el Señor cumple esta profecía y viene a estas personas. Viene a los pobres, viene a los necesitados. El Evangelio de Jesucristo, y con todas sus maravillas, llega a estas personas también. Y aquí vemos que Jesús muestra que Él era el ungido de Dios, que Él era el Mesías, el Redentor, al que tanto habían hablado los profetas. Y sabemos que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba capacitado. Dios, el Padre Celestial, lo capacitó para bendecir también a todas estas personas que estaban en desgracia, que no tenían esperanza. Gente con incapacidades, no solo físicas, sino también espirituales. Y muchos de estas personas tal vez éramos así, éramos nosotros. No necesariamente a veces debemos ser cojos o ciegos o tener discapacidad. A veces, teniendo a lo mejor ningún impedimento físico, podemos sí tener también enfermedades que están en nuestra alma, ¿cierto? Y Cristo viene a toda esta gente. Ahora, hermanos, sabemos que la salvación la tienen todos aquellos que han recibido a Cristo, ¿cierto? Que han recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, que han nacido de nuevo en el Señor. Y eso usted lo puede encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Y una vez que recibimos la salvación, una vez que nacimos de nuevo, una de las características que debe tener todo creyente, hermano, y que tiene que empezar a cultivar en su vida, ¿cierto?, con la ayuda de nuestro Señor, es justamente ser pobres en espíritu. Y en esto es en lo que quiero un poquito hablar en esta mañana. Es decir, aquellos que reconocen humildemente su necesidad de un Salvador. Y son estos los que entrarán en el reino de Dios. Miren, hermanos, Dios nunca
obligará a nadie a entrar por obligación al reino de Dios. Dios nunca obligará a nadie a ser pobre de espíritu. Y también sabemos que Dios nunca ha sido impresionado o se impresionará de la fuerza o de las capacidades que nosotros podamos tener. Dios nunca se va a impresionar de nuestras capacidades humanas. En el fondo, Dios no se impresiona de aquellos que son autosuficientes o de aquellos que muchas veces se sienten que dependen de ellos mismos, ¿cierto? Que se le llama mayormente autovalentes. Dios nunca se impresionará de tus fuerzas, de tu misma persona. De hecho, en 2 Corintios 12:10 dice: aquí palabras del apóstol Pablo, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice el apóstol, entonces soy fuerte. Pablo reconoce justamente sus debilidades. Pablo reconoce su pobreza espiritual. El apóstol Pablo era un hombre que tenía una pobreza espiritual también delante del Señor. Por eso que Dios nunca se sentirá atraído con personas que se sienten que no necesitan a Dios, con personas que sienten que no necesitan su ayuda. Más bien, Dios se siente atraído por las personas que reconocen su necesidad, que reconocen que muchas veces somos débiles y muchas veces caímos o cometemos errores, hermano. Pero Dios sí se interesa en aquellos que, aún a lo mejor en su debilidad, en sus errores o imperfecciones, ellos quieren avanzar en las cosas de Dios y reconocen que necesitan a Dios en su vida, que necesitan no solo ser corregidos, sino que necesitamos siempre depender del Señor. Reconocen su necesidad, reconocen que son débiles y que no pueden por sus propias fuerzas avanzar en la vida cristiana. No podemos muchas veces con nuestras propias fuerzas solucionar nuestros propios problemas, no solo materiales, sino también espirituales. Muchas veces no vamos a poder, vamos a tener que recurrir siempre a Dios y pedir su misericordia y su gracia, y que Él nos perdone, nos limpie y sigamos avanzando en la vida cristiana. Debemos reconocer la necesidad de depender de Dios siempre, completamente. Y esta es una característica de aquellos que son pobres de espíritu, hermano. Aquellos que son pobres de espíritu, a pesar de tal vez tener tantos errores, reconocen en su vida que sin la ayuda de Dios es imposible crecer en la fe. Porque necesitamos siempre estar constantemente, no solo pidiéndole perdón a Dios, sino reconociendo que sin la ayuda de Dios es imposible crecer en la fe. Es imposible avanzar o madurar en la vida cristiana. Si reconocemos nuestra pobreza espiritual delante de Dios, podremos tal vez empezar a cultivar el carácter y los frutos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es ser bienaventurado? Bueno, bienaventurado viene de la palabra latín beatus, que significa dichoso, bendecido,
alegre, feliz, persona que tiene el favor de Dios en su vida, persona que tiene el gozo de la salvación, la alegría, la dicha de Dios. Miren qué lindo es la palabra bienaventurado. Y pobre en espíritu. ¿Qué significa pobre en espíritu? Bueno, se refiere a la actitud humilde de una persona que reconoce su necesidad y su pobreza espiritual. Y que reconoce que necesita depender, hermanos, 100% del Señor. Necesita depender 100% para poder cambiar también su vida, para poder cada día también ser transformado. Miren, las bienaventuranzas no solo muestran en parte el carácter de Cristo, sino que ser pobres espiritualmente, ser pobres de espíritu, significa también que tú empiezas a vaciar todo tu yo, todo tu ser, para que el Espíritu Santo de Dios, para que la palabra de Dios pueda llenar tu vida. Cuando hablamos de ser pobres espiritualmente, muchos lo asocian, especialmente en el catolicismo, cuando se habla de pobreza espiritual, lo asocian mucho con las necesidades materiales o con la escasez. Pero pobre, la palabra pobre, no implica necesariamente pobreza. No implica necesariamente pobreza física o andar harapiento, por ejemplo, o andar empobrecido, ¿cierto? Porque sabemos, por ejemplo, que hay gente que por ejemplo, los franciscanos que andan a pata pelada. Yo me he encontrado en el centro con varios franciscanos y andan pidiendo dinero con una cruz grandota en el pecho y andan a pata pelada, todos harapientos. En invierno andan muertos de frío porque andan con esos trajes así, esas túnicas, y mostrando una pobreza física en el cuerpo tremenda. Pero la verdad es que eso no es ser pobres espiritualmente. Sino pobres en espíritu es reconocer que tanto en lo físico como en lo espiritual necesitamos a Dios plenamente y necesitamos confiar en Él siempre. Pobres de espíritu no te está hablando de pobreza de dinero o de carencias materiales, ¿cierto? Aunque sabemos que Cristo se hizo pobre, pero no para andar de esta manera. Si vemos, por ejemplo, 2 Corintios 8, una hojita más atrás de donde estábamos, 2 Corintios 8, 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, dice, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Imagínense, el Señor siendo rico, se hizo pobre para también poder llegar a aquellos que a lo mejor estaban pasando necesidades, para sentirse identificado también con aquellos que padecían a lo mejor pobreza. El Señor se hizo pobre, pero también es una pobreza espiritual. El Señor era pobre también espiritualmente. No sé si se entiende. Ser pobre de espíritu es reconocer que no podemos vivir por sí mismos, usando nuestras propias fuerzas o nuestra propia bondad o justicia. Porque, hermanos, sabemos que nuestra justicia, nuestra bondad, todas nuestras cosas
son como trapos de inmundicia delante del Señor, ¿cierto? Por eso que hay cuánta gente que dice, yo soy bueno, o yo creo en Dios, pero a mi manera. Total, yo no le hago mal a nadie. ¿Cuánta gente amparada en su propia bondad, en su propia justicia, que se creen buenas personas por ellos mismos y que creen que por sus propios méritos se ganarán la entrada al reino de Dios? La verdad que esta gente que piensa así es todo lo contrario. No son pobres de espíritu. Son personas sin pobreza espiritual. Y esto quiere decir que no han muerto a su yo. Mientras tú no mueras a tu yo o yo no muera a mi yo, no podremos tener esa pobreza espiritual que habla la bienaventuranza. De hecho, en Juan 12, 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, dice. Por eso que ser pobre espiritualmente es también morir al yo, para que podamos ser llenos de Cristo y de sus frutos. El que es pobre de espíritu, el que es pobre espiritualmente, es aquel que permite que esa semilla caiga en buena tierra. Y si muere, llevará mucho fruto. Ser pobres espiritualmente es que Dios nos conceda una actitud adecuada hacia nosotros mismos, pero también hacia Él. Por ejemplo, podemos decir que los escribas o los fariseos o los sacerdotes de ese tiempo que gobernaban la nación de Israel, el templo, todo, eran personas bienaventuradas, pobres en espíritu. ¿Podemos decir eso? No. No lo eran. Por eso que todo lo contrario, eran personas religiosas, llenos de orgullo, de odio, de arrogancia, de soberbia, y la verdad que odiaban a Cristo. Es más, siempre andaban buscando para poder matarlo, para poder ridiculizarlo. Y siempre buscaron maltratarlo. Y bueno, al final lograron crucificar al Señor. Lograron matarlo. Por eso que ser pobre en espíritu te ayudará a nunca caer, o nos ayudará a nunca caer en orgullo, en soberbia o arrogancia. O en independencia. Porque muchos también a veces creen que la vida cristiana es ser independiente de todo. Y muchos empiezan con una autoconfianza y dejan fuera a Dios. Por ejemplo, miren, Lucas 18, 9 al 14. Aquí tenemos un ejemplo de algo justamente de lo que está hablando el Señor. Miren, Lucas 18, 9 al 14 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos cómo el fariseo de esta parábola confió en sí mismo y demostró a través de su propia oración su falta de pobreza espiritual. El fariseo hizo una oración de autovalencia, ¿cómo se podría decir? De una oración independiente en él mismo, en sí mismo, en su propia confianza. Se ensalzó en sus propias cualidades. Una oración totalmente alejada de una actitud de ser pobres en espíritu. En contraste con el publicano, que dijo estando lejos, no quería pero ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, que soy pecador. En el lenguaje actual o en otras versiones dice: ten piedad de mí, que soy pecador. Decía: ten piedad. Y termina el versículo 14 diciendo que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, dice, será enaltecido. Aquí vemos que el publicano demostró su pobreza espiritual. Por lo tanto, ser pobres espirituales es un requisito, hermano, esencial en la vida cristiana. Es un requisito esencial para poder alcanzar también la salvación, para poder entrar al reino de los cielos. Por eso que el reino de los cielos estará poblado de personas pobres en espíritu, humildes, en lugar de estar lleno de personas arrogantes, orgullosas, con una falsa pobreza espiritual, hermano. Es por esto que debemos buscar ser pobres en espíritu, buscar ser bienaventurados, los pobres en espíritu, y confiar plenamente solo en Dios. Debemos ser pobres espiritualmente hablando, porque así seremos bienaventurados. Por eso que ser pobres espirituales apunta a la necesidad de en Dios tener toda nuestra confianza plena en Él, a reconocer nuestra profunda necesidad de Cristo, a reconocer nuestra profunda necesidad de su gracia divina, de su perdón, como lo hizo el publicano. Y no caer nunca en la oración que muchas veces, o en la oración que hizo el fariseo. Pobres espirituales es reconocer que cada aspecto de nuestra vida necesita de la gracia divina de Dios, hermano. Necesitamos cada día del perdón y la misericordia de Dios, hermano. El Señor decía: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El pobre espíritu reconoce que nada puede hacer por sí mismo y que depende totalmente del Señor, totalmente. Por eso dice que separados de Cristo, hermano, nada podremos hacer. Y eso también es ser pobres en espíritu, reconocer que separados de Dios no podemos hacer nada. La palabra también dice
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El pobre de espíritu siempre estará lleno de Cristo, hermano, o buscará ser siempre lleno del Señor, porque es Él el que lo llena todo. Ahora, podemos comprender mucho más claro los que abrazaron, por ejemplo, la pobreza espiritual. Por ejemplo, Isaías, quien siendo un profeta tremendo de Dios y quizá tal vez uno de los hombres más rectos de Israel, expresó: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos o inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí!, decía Isaías. Imagínense el profeta Isaías, hermano. Pero él reconocía: ¡ay de mí que estoy perdido! Y que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo blasfemo e inmundo. Isaías en una total dependencia con el Señor, reconociendo su pobreza espiritual delante de Dios. Otro ejemplo también es el mismo apóstol Pablo. Miserable de mí, decía el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo apóstol Pablo diciéndose a sí mismo: miserable de mí, reconociendo su pobreza espiritual, reconociendo que sin Dios sería un miserable. ¿Y quién más lo podría librar a él si no es el Señor o la mano de Dios? Romanos 7:24. Si decimos bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, dichosos los pobres de espíritu, porque del reino de los cielos les pertenece. Lo contrario, por ejemplo, lo contrario que diría de esto, por ejemplo, podríamos decir: desafortunados los autosuficientes, porque sus méritos jamás les alcanzarán para ganar el reino de los cielos. Podríamos decir todo lo contrario. Miren, en una ocasión los fariseos criticaron a Jesús por compartir la mesa con los publicanos y los pecadores. Y el Señor Jesús les contestó que no son los santos los que tienen necesidad de un médico, y que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta es: ¿Jesús dijo que los fariseos eran justos? ¿Que eran pobres espiritualmente? No, hermano, ¿cierto? Sino que solamente aquellos que humildemente reconocen su necesidad de Cristo son aquellos que serán sanados de sus pecados y gozarán de una vida íntima de comunión con Dios. Los pobres en espíritu. Por eso, hermano, en esta mañana dejemos todo orgullo, toda situación mala, dejémosla a los pies del Señor. Recibamos la dicha que proviene de nuestro mismo Dios, del mismo Señor, de depender en Jesús en cada aspecto de nuestra vida. Esto es ser pobre de espíritu, humildes, dejar de confiar en nosotros mismos y reconozcamos nuestra pobreza espiritual. Como el publicano, como Isaías, como Pablo, como tantos
que reconocían que debían ser pobres de espíritu para poder llegar a ser bienaventurados. Dejar de ser autosuficientes y confiar en Dios. Porque ser pobres de espíritu, hermano, nos permitirá salir en un momento de nuestro egoísmo. Tal vez ser más desprendidos, ser más misericordiosos, ser más perdonadores. Por eso es que es importante ser pobres en espíritu. Busquemos la pobreza espiritual para confiar y depender cada día más del Señor. No seamos tal vez como esa iglesia que sale en Apocalipsis 3, ¿cierto? La iglesia de la Odisea, que tal vez eran ricos materialmente, pero tenían una tremenda pobreza espiritual. Esta primera bienaventuranza es la base para ascender a todas las demás, hermanos. Por eso que vamos a empezar con esta y terminaremos con la última. Esta bienaventuranza nos permitirá comprender también las que vienen. Miren, hermanos, los pobres en espíritu, hermanos, sean ricos o pobres en lo material, porque da lo mismo, seamos ricos o pobres, los pobres en espíritu son quienes saben que necesitan a Dios. Sean ricos, tengan un buen pasar en esta vida, tengan un mal pasar, los pobres en espíritu reconocen que necesitan a Dios, que sin Él están completamente desamparados y sin propósitos en esta vida. Por eso que es importante ser pobres en espíritu, porque en nuestra debilidad, en nuestras carencias espirituales, es que Dios te va a fortalecer y nos va a poder sacar adelante, hermano. Si llegamos a ser pobres en espíritu, podremos también aspirar al reino de los cielos. Que Dios nos ayude. Por eso el Señor dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto, hermano, es una promesa. Es una promesa maravillosa que está para los hijos de Dios, para aquellos que también son pobres de espíritu. Solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y que reconocen que necesitan a Dios y se humillan, serán recibidos en su reino. Por eso que cultivemos las bienaventuranzas, busquemos la felicidad en Dios. El pobre de espíritu anhela reflejar a Cristo en su vida, anhela ser lleno de Dios. Que estas bienaventuranzas, hermanos, nos hagan vivir en una vida alegre delante, en una vida plena y abundante en Dios. Isaías nos dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor mirará a aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que tal vez en algún momento pasan por alto, tal vez tantas situaciones injustas, que tal vez tú sientas que has vivido y que también yo sienta, o que todos hemos sentido que hemos vivido en algún momento. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra, ante mi presencia. Pobre de espíritu es aquel que se humilla ante Dios y reconoce su pobreza y su necesidad espiritual delante de Dios. Que Dios nos ayude
a ser bienaventurados, hermanos, en esta mañana. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que esta primera bienaventuranza, hermanos, nos permita ir comprendiendo las demás y que nos pueda permitir entrar y ascender a las otras bienaventuranzas que vamos a ir compartiendo. Que Dios les bendiga, hermanos, y que espero que esta palabra pueda caer en buena tierra en sus corazones y puedan meditarla y podamos volver a estar unidos y, por supuesto, que Dios nos permita realmente ser pobres de espíritu. Pueden pararse, hermano. Voy a hacer una oración. Padre del cielo, te doy las gracias por esta palabra. Gracias por estas bienaventuranzas hermosas que tú nos has dejado, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a ser bienaventurados. Queremos ser pobres en espíritu, Señor, porque tú dijiste que aquellos que son pobres de espíritu entrarán en el reino de los cielos. Dios mío, ayúdanos, Señor, a cada día depender de ti. Ayúdanos, Padre, a ser ricos, pero ricos espiritualmente contigo, Señor. Sabemos, Señor, que tú fuiste siempre una persona pobre de espíritu. Y no solo eso, Señor, sino que también siendo rico te hiciste pobre, Señor. Caminaste humildemente y sencillamente sobre este mundo. Padre eterno, en esta mañana te pedimos perdón, Señor, si hemos caminado no de esta forma, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos sido pobres de espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos entrar al reino de los cielos. Queremos estar un día delante de tu presencia justificados, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre eterno, y que estas bienaventuranzas podamos aplicarlas, Señor, a nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.